¿Cuántos podemos decir que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno, dice su palabra, y no solamente lo declaramos con nuestros labios, lo creemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Puede tomar su lugar. Gracias a Dios por este hermoso tiempo que Dios nos da para estar reunidos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Desde el día de ayer, al estar reunidos, creo que Dios ha preparado un buen tiempo para nosotros. Dice su palabra, Lucas capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que Dios tiene a través de la obra de Cristo siempre para nosotros buenas noticias. He sido enviado, dice Jesús, he sido ungido, he sido escogido para dar buenas nuevas. Y en un tiempo como este, una temporada como la que estamos viviendo, qué difícil es escuchar buenas noticias. Y sobre todo escuchar buenas noticias que tienen que ver con nuestra familia, con nuestra sociedad. Por ahí dicen que el sustento, el fundamento de la sociedad está ¿en quién? En la familia. Y nos damos cuenta allá afuera y a nuestro alrededor y en nuestro entorno también, las situaciones tan complejas que viven nuestras familias, que viven en nuestras casas, que viven los matrimonios, que viven los hijos. Y también lo difícil que a veces es poder tener relaciones buenas y sanas entre nosotros como hermanos y también como familia. Pero independientemente de la temporada tan difícil que quizás estamos viviendo, la palabra de Dios nos enseña que hay buenas noticias para cada uno de nosotros. Así que ayer compartía algo de lo que me mencionaba la pastora, cómo han estado hablando todo este mes acerca de la familia, de la importancia que es la familia. Y el día de ayer les compartí algo quizás simple en cierta manera, y el tema del día de ayer era vuelve a casa. Y el sentido de la enseñanza del día de ayer es que a veces nosotros quizás estamos en la vida o caminamos por la vida, quizás ya siendo cristianos, perteneciendo a una iglesia, pero a veces en algún momento de nuestra vida nos apartamos de lo más importante que Dios ha establecido, de nuestra relación y comunión con Dios. Y algo que Dios espera de ti y de mí es que nosotros volvamos a casa, es decir, volvamos a la cobertura de Dios. Amén. Algo importantísimo que ustedes y yo necesitamos saber es que a veces oramos y clamamos a Dios porque Él pueda bendecir nuestras vidas y bendiga nuestra familia. Ese es el deseo, yo creo, de la mayoría de los que estamos aquí. Esperamos o deseamos que Dios pueda bendecir nuestra vida y hemos orado por ello, pero a veces no nos atrevemos a hacer algo más que orar. ¿Por qué? Porque a veces Dios, quizás tú oras y le dices: Señor, bendice a mi familia. Señor, que tus cielos sean abiertos y derrames bendición sobre mi familia, pero a veces lo que Dios necesita hacer con la familia para que sea bendecida es primeramente tratar ¿con quién? Contigo. No puedes esperar que suceda algo bueno en tu familia si primeramente tu vida no ha sido encaminada en lo que Dios desea. Y tu vida no puede ser, tu familia no puede ser bendecida si primeramente tu vida no está bien con Dios. Y quizás la posición en la que tú hoy estás en este lugar es como mamá o como padre de familia o como esposo, como esposa. Y si tú estás esperando que algo bueno suceda en tu casa, en tu vida, en tu familia, pues primeramente tiene que empezar por ti. Ese es el punto principal. Ayer les decía que el fundamento principal para recibir algo bueno de parte de Dios es que caminemos y estemos bajo su cobertura. Si estamos alineados a lo que Dios dice y estamos cada uno de nosotros en comunión con Dios, va a ser más fácil, hermano, que mejore tu matrimonio.
Va a ser más fácil que mejore tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, o incluso de los hijos para con los padres. Pero si nuestra relación con Dios no está bien, no podemos esperar que algo bueno suceda en nuestra casa o en nuestra familia. Por eso, el tema que hoy quiero compartir con ustedes, quizás tú estás esperando o venías con la expectativa de escuchar algunos consejos que puedan ayudarte en tu familia. Pero lo que yo quiero compartirte hoy es de forma individual y personal. Y no se vale aquí dar codazos y decirle a tu esposa, a tus hijos, hey, esto es para ti, porque la palabra de Dios primeramente es para quien la escucha. Amén. Y no puedes pensar que la palabra es para otro si primeramente la palabra no ha hecho algo en tu vida. El tema se llama mejores decisiones, menos arrepentimiento. ¿Y qué sentido tiene este título? Realmente nosotros a veces, sobre todo cuando muchos de ustedes eran adolescentes o jóvenes, yo sé que hay aquí algunos jóvenes y adolescentes, pero ¿cuántas veces no tomamos decisiones hace muchos años atrás, de las cuales a veces nos hemos arrepentido de haberlas tomado porque las tomamos sin pensar? Realmente dejándonos llevar por el momento, o dejándonos llevar por un impulso, o dejándonos llevar por nuestras emociones, incluso dejándonos llevar por lo que alguien más nos dijo. Y yo sé que tú, como yo, cuando éramos jóvenes, nos pasaba esto. Tomábamos decisiones y a veces escuchábamos las frases de nuestros papás cuando quizás querían corregirnos, como esta es una clásica de las mamás: esto me va a doler más a mí que a ti, pero ya traía el cinto, ¿no? y la vara. Cuando alguno de los hijos tomaba una mala decisión y escuchamos otra frase de ellas, a veces como, te lo dije, y entonces viene la otra frase y dice, esto me va a doler más a ti que a mí. Perdón, más a mí que a ti. ¿Por qué? Porque tomamos muchas veces decisiones, pero cuando tomamos decisiones, a veces no estamos pensando en la trascendencia de ellas. Ayer les compartía y quería resaltar el valor que tiene una decisión. Y les decía lo siguiente. Puedes dar a la siguiente, Luis, por favor. Yo tengo 37 años, ayer se los decía. Y aproximadamente dicen que una persona toma por día 35,000 decisiones. Es decir, hoy sábado aproximadamente usted tomó 35,000 decisiones y las que le faltan antes de dormir. Algunas decisiones que tomamos no son tan importantes o trascendentes, porque son como que, ¿de qué manera, de qué lado me voy a peinar este día? ¿O qué pintura me voy a poner? ¿O qué ropa me voy a poner? No son tan importantes, pero aún así son decisiones. Pero quiero resaltarle esto para que usted lo entienda. Aproximadamente tomamos 35,000 decisiones por día. Y si yo multiplico los años que tengo, que son 37, porque un año tiene 365, 37 años por 365 me da aproximadamente a mí 13,500 días. Es decir, yo he vivido 13,500 días. Y si multiplico esos 13,500 días por las decisiones que tomo por día, que son 35,000, ayer me equivoqué en el cálculo y hoy quiero corregirlo, pero ese es el total de decisiones que he tomado en mi vida a mis 37 años. 472,675,000 decisiones. Ahora dígame usted, ¿cree usted que las decisiones que tomamos tienen un impacto en nuestra vida? Sí. ¿Saben por qué? A veces nosotros nos preguntamos qué es la vida. Y la vida es simplemente un lapso de tiempo. Eso es la vida, un lapso de tiempo, y que nosotros le damos significado a la vida, al tiempo que tenemos, por el número de decisiones que tomamos.
Es decir, nuestra vida es el tiempo que hemos tomado, que Dios nos da para tomar decisiones. Y muchas de las decisiones que tú y yo tomamos desde el momento que tenemos conciencia hasta este momento, muchas de ellas han sido no decisiones muy favorables, han sido decisiones erradas o equivocadas, de tal manera, ¿me puedes dar a la siguiente? De tal manera que cada evento de esas decisiones que nosotros tomamos, una vez que las hemos tomado y se convierte en algo significativo, son historias, esas decisiones que a veces nosotros queremos contar, o a veces son decisiones o historias de nuestra vida que no quisiéramos que nadie se enterara de ellas. Es decir, las catalogamos como historias que no quisiéramos que nadie supiese que están ahí. ¿Por qué? Porque usted sabe que no fueron buenas y que la decisión que tomó no solamente afectó a su vida, sino también la decisión que tomó pudo haber afectado la vida de otra persona. Y entonces decimos, oye, esta historia la voy a ocultar en la tierra donde nadie sepa lo que pasó y la decisión que tomé. Y decimos, esta no es digna de contar, pero las decisiones buenas acá las ponemos y hasta a veces las publicamos, hasta en las redes sociales, y decimos, esta sí es una buena historia. ¿Quién de ustedes se atreve a contar en una de sus historias en las redes sociales una mala decisión que realmente les afecte y digan, me da vergüenza, pero la voy a compartir para que sepan que tiene un impacto una decisión? ¿Se atrevería usted? ¿Se atrevería a compartir? He mentido, he robado, he adulterado, cometí esto, hice lo otro, lo publicaría libremente. Difícilmente lo haríamos, porque a veces no quisiéramos que la gente se enterara de eso. Pero el detalle es que Dios sí sabe y conoce nuestros corazones. Pero ayer decíamos algo, que aunque hemos tomado malas decisiones en nuestra vida y buenas decisiones en nuestra vida, Dios ha sido bueno, misericordioso. Y ahorita contaba nuestra hermana que Dios en su amor eterno nos ha amado y ha cumplido su propósito aún en las buenas y en las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Y yo quiero resaltar esto. La Escritura nos dice el impacto que tienen nuestras decisiones. Si tú tomas una decisión, quizás, hoy me voy a peinar de esta manera, y vas a decir, pues eso no es nada significativo, pero si tú dices, voy a agarrar algo, voy a robar algo, voy a tomar algo que no debo, ustedes saben que va a tener un impacto porque es una decisión trascendente, porque tiene que ver con un mandato de Dios. Por eso dice la palabra en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 27, nos dice y lo resalta así, inicia el párrafo diciendo, escucha bien, estate atento a lo que te voy a decir. Dios está hablando a su pueblo, está declarando una palabra y le dice, hey, presta atención. Es como el papá que le dice a su hijo, necesito que me mires a los ojos porque te voy a decir algo importante. Dice, escucha bien, hoy te voy a elegir. Es decir, nos da la oportunidad de tomar decisiones. Te doy a elegir entre una bendición y una ¿qué? Una maldición. Versículo 27 dice, recibirás bendición si ¿qué? Si obedeces que te entrego hoy. Maldición si ¿qué? Si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Es decir, a ti y a mi Dios nos ha facultado de tomar decisiones y te dice, escoge hoy, y cada día tú decides. Desde el momento en que te levantas empiezas a tomar decisiones, 35,000 decisiones, y que el Señor te dice cada día, hoy sábado, te dijo, quizás consciente o inconscientemente, pero el Señor nos dice, escoge hoy entre la bendición y la maldición. Si tú y yo no supiéramos el contexto de esa respuesta, pero supiéramos que hay algo que puede suceder dependiendo de lo que elijo, ¿qué elegiría usted? ¿La bendición o la maldición?
¿Qué escogerían ustedes, hermano? ¿La bendición o la maldición? ¿Por qué? Pero el punto a lo que vamos a llegar ahorita es que sí esperamos bendición y queremos bendición para nuestras vidas, bendición para nuestra familia, bendición para nuestra iglesia, bendición en mis relaciones con las personas, pero a veces, aunque sabemos que Dios nos bendice cuando escogemos bien, pareciera que a veces nuestra balanza de decisiones se inclina más a la maldición. ¿Por qué? Porque a veces desobedecemos a lo que Dios dice en su palabra. Deseas que tu vida sea bendecida, deseas que tu familia sea prosperada, deseas que tu iglesia sea bendecida. Entonces, Deuteronomio, de si el pueblo escogía el camino correcto, y dice lo que habría o lo que sucedería con ellos si escogían obedecer, y habría bendición. La bendición dice: tendrás fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar. Él mandará las lluvias propias de cada estación para que puedas juntar las cosechas, te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Siguiente, por favor, dice: el Señor expulsará a todas esas naciones de tu paso, y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, tomarás aún así posesión de esa tierra. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie te podrá hacer frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como lo prometió. Le dice: escuchen bien, si me obedecen a mí, habrá bendición. Habrá bendición para tu casa, habrá bendición para tu familia, habrá bendición en tu tierra, llegará la lluvia temprana y tardía, llegará la bendición de Dios porque te protegerá del mismo enemigo y te permitirá poseer la tierra. Pero si escuchas atentamente y obedeces a lo que Dios dice. Qué tremendo es esto. Yo leía eso y lo quise resaltar, porque verdaderamente lo que nosotros esperamos en nuestra vida es bendición. Es bendición para nuestra casa, es bendición para nuestros hijos, es bendición para nuestro matrimonio. Pero el principio de esa bendición está en obedecer. En versículo dice o declara que si nosotros no escogemos obedecer a Dios, esto sucederá. ¿Qué pasará? Dice, lo resalto ahí. Se cerrará ¿qué? El cielo y detendrá la lluvia. No sé si se han puesto a pensar, pero algo está pasando en nuestro país. Y muchos dicen que es, y tiene que ver con el calentamiento global. Pero no se han puesto a pensar que si la promesa de Dios, cuando un pueblo obedece su nombre, declara literalmente que los cielos van a ser abiertos y vendrá la lluvia temprana y tardía. A mí no me interesa tanto si llueve o no, pero a veces ustedes y yo nos preguntamos: ¿por qué pasa esta sequía en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi relación con Dios? ¿Sabe por qué? Porque quizás hemos tomado una y la iglesia no va a estar bien. Porque el principio de una bendición para nosotros como cristianos, como iglesia, como familia, radica en nuestra comunión con Dios. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 27, versículo 12: el prudente, dice, ve el peligro. ¿Y qué hace? Dice, el prudente, el hombre sabio, dice, ve el peligro. ¿Y qué hace? Dice la palabra que el hombre sensato, el hombre prudente, el hombre sabio ve el peligro. Es decir, empieza a identificar las situaciones, los detonantes que están generando un conflicto en nuestra casa. ¿Y qué hace? Busca la manera de ¿qué?
de apartarse, de solucionarlos, de arreglarlos. Pero el hombre insensato, dice el inexperto, ¿qué hace? Simplemente, como Pilato dice, aquí no hay ninguna solución, aquí así vamos a seguirle. Pero no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tu matrimonio, Dios quiere bendecir a tu iglesia. Pero el principio está en obedecer, en escuchar atentamente lo que Dios está hablando a tu vida. Quiero contarte dentro de esta misma enseñanza una breve historia que yo sé que ustedes conocen, han escuchado claramente. Y es la historia de un joven llamado José. José es el hermano número 11 de 12. Es como el hijo preferido de su papá, junto con su hermano Benjamín. Es el consentido de entre todos esos 12 jóvenes. Su papá le regala una túnica de colores que hace que en la vida de sus hermanos se empiece a generar una serie de emociones dentro de ellos. A veces no nos detenemos a pensar en los hermanos, normalmente nos enfocamos en José. Pero quiero que piensen los hermanos. Empiezan a generarse problemas familiares entre ellos, entre hermanos sanguíneos, porque ven que el papá empieza a favorecer a José, lo empieza a consentir, y aparte José se le muestra en una revelación de sueño que en algún momento tanto sus hermanos como su padre se van a rendir ante él. Y él imprudentemente pues, se los dice. Es como si yo les dijera, pues me voy a sacar $1 millón y ustedes no. Pues es algo que generaría un conflicto, ¿no? O es como si mi papá me dijera a mi hermano y a mí, a ti te voy a dar la herencia, y a mi hermano se lo dijera que no. Va a generar un conflicto, y detonó un problema familiar, detonó un conflicto dentro de la casa tan difícil que el corazón de sus hermanos se empezó a llenar de envidia, de coraje, de deseos de venganza, de deseos de maltratar a José, de desquitarse el coraje que tenían por lo que estaba pasando. Y ellos, hasta este momento que se lo comparto, ellos no habían tomado ninguna decisión. Simplemente ellos estaban motivados por su emoción y estaban siendo presionados por sus emociones para desquitar el coraje que había en ellos. Y llega el momento en que ellos se ponen de acuerdo entre hermanos, y allá andan en el campo. Aparece José en la escena, y estoy seguro, no son mexicanos ellos, pero estoy seguro que ellos dijeron: de aquí somos, es el momento oportuno de sacar lo que traigo dentro de mí. Y los hermanos se ponen de acuerdo, ven a José y planean matarlo, quitarle la vida. ¿Le ha pasado algo así a usted? Que algo ha sucedido en casa, algo ha sucedido en su matrimonio, algo ha sucedido con hermanos de la iglesia, con un hermano, con un familiar, que la decisión que alguien tomó terminó afectando tu vida de tal manera que en ti empezó a generarse una serie de conflictos emocionales que dentro de tu corazón y de tu pensamiento en algún momento has dicho: ¿cómo quisiera desquitarme? ¿No le ha pasado eso a usted? Nada más a mí me ha pasado eso. ¿Sí le ha pasado o no? Sí, claro. Gracias, hermana, por ser sincera. Yo creo que la mayoría de nosotros experimentamos emociones así, y a veces estamos siendo presionados en el día porque tomamos decisiones motivadas por las emociones que estamos experimentando, por la palabra que alguien dijo, porque dice la palabra que nuestras palabras tienen poder para cambiar tu día. Te pudiste haber levantado por la mañana muy contento, feliz,
y luego alguien te dijo algo y todo tu gozo se quitó de un momento para otro, y se empezó a generar en ti una serie de emociones que luego te dan ganas de actuar de una forma incorrecta. Eso estaba pasando con ellos. Y la decisión que toman los hermanos, pues tuvo repercusiones en ellos, y tuvo repercusiones en la vida de José. Conocen la historia. Lo avientan a un pozo, y después ven a un grupo de personas que van rumbo a Egipto, lo venden como esclavo, y ustedes conocen toda la historia. Pero quiero que piensen en esto, mis hermanos. Génesis 37:28 dice: y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto, dice. Y aquí es donde quiero que reflexionemos nosotros por un momento. Hay una pregunta aquí. ¿Qué emociones crees que experimentó José en ese evento? Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo traicionaron, sus hermanos le dijeron a su padre que había muerto, le quitaron la túnica, mataron a un animal y se lo entregaron con sangre. Imagínense qué emociones estaba viviendo José. Mientras sus hermanos estaban enojados, molestos, incómodos por lo que José representaba, ahora José estaba en otra posición. ¿Cómo estaría su corazón? ¿Cómo estaría emocionalmente este joven después de que su propia familia lo traiciona, lo vende, lo lastima, lo hiere? Yo creo que muchas cosas pasaron por la mente de José. Realmente no podemos decir qué es lo que estaba viviendo, porque la Escritura no dice, pero si nos ponemos en los zapatos de José, creo que algunos de nosotros hemos vivido alguna situación también así compleja, que alguien nos hizo o nos causó un daño por una decisión que tomó. Porque las decisiones que tomamos, hermanos, no solamente nos afectan a nosotros, afectan la vida de otras personas. Entonces, pasan muchos años, y no voy a relatar lo que pasa con José, sino quiero relatar lo que pasa con José y sus hermanos. Porque han pasado los años, Dios ha tenido misericordia, Dios guardó el corazón de José, Dios guardó la vida de José, hasta el punto que se convierte en una nación extraña en Egipto, en el segundo al mando de Faraón. Dios lo puso en gracia, y llega un momento, hermano, en la Escritura, en el que dice que José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron ¿quiénes? Los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Se estaba cumpliendo el sueño que había tenido. Y José, pues, dice, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Han pasado muchos años. Ya no es el jovencito de 16, 17, 18 años quizás, ya es un adulto, ya es un hombre en una posición importante. Pero a veces decimos que el tiempo resuelve los conflictos que hay en el corazón. A veces decimos, o creemos, o pensamos que perdonar, o que se puede llegar a perdonar conforme va pasando el tiempo. Y queremos pensar que el resolver esos asuntos, el tiempo es el indicado para arreglarlos, pero no es así. Mientras no atendamos esas situaciones que han afectado nuestra vida, esas cosas siguen estando presentes. Y ahora, imagínense lo que está ahora sintiendo José. Ya no está quizás deprimido, triste o angustiado por lo que le hicieron sus hermanos. Ahora está en otra posición y se encuentra en un gran dilema. ¿Qué haría usted? Ahora usted está bien, ya lo dañaron, ya le dijeron hasta de lo que se iba a morir, lastimaron su corazón, lo hirieron, y ahora está en otra posición, en la posición de tomar su poder y su posición.
y tomar una decisión, aprovechar eso y acabar con su familia y con sus hermanos y decir: yo aquí es mi momento, me desquito y acabo con mis hermanos. Los hermanos de José no le conocían, ni siquiera se daban cuenta de que era él, pero José sí sabía. ¿Qué hizo José? ¿Por qué el corazón de José actuó de forma correcta y sabia? Y estoy seguro que aunque en su carne no guardar rencor en su corazón, sino decidió, aún en contra de esa atracción de sus emociones, de no permitir que la amargura se apoderara de él. Él decidió y dijo: no hay lugar en mi corazón. Hombre que acabó con sus hermanos y tomó venganza de ellos. Pero nosotros leemos en la Escritura que José tuvo que misericordia de ellos, aun y cuando le dañaron y le lastimaron. José decidió una historia que valía la pena contar, y nosotros la leemos hoy, y ha perdurado esa historia. Y también dice que decidió que la venganza no sería parte de esa historia. Si ese joven, ese hombre o esa mujer hubiese sido tú, ¿qué historia crees que pudo haberse contado contigo? Sería la historia donde tomaste la decisión. Por eso les digo que nuestras decisiones tienen repercusión, y esa decisión repercutió en la eternidad de cada uno de nosotros. Aquí es donde nuevamente escuchamos una voz de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Deuteronomio 11, 26, 27, pero la parte alta dice: escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. ¿A dónde se ha herido la vida de otras personas? Nuestras palabras, nuestras acciones quizás han lastimado, o quizás la decisión de alguien más también te ha afectado a ti. Y hoy necesitamos también nosotros aprender a tomar una decisión que pueda cambiar el rumbo de nuestro presente y el rumbo de nuestro futuro. El Señor dice: escucha bien, te doy a elegir en que sea. Dice la palabra, Salmo 32, en sequedades de verano. ¿Hacia dónde quiere el Señor? Dice: mientras callé, mientras guardé, mientras no he sido sanado en lo profundo de mi corazón por lo que ha pasado en la vida, por lo que ha pasado en tu casa, por lo que ha pasado en tus relaciones, mientras tú calles y guardes, dice la palabra, mis huesos se envejecerán. ¿Saben ustedes cuál es una de las principales razones de la enfermedad de este siglo, que es el cáncer? Una de las principales razones y causas de ello es por lo que nosotros guardamos en nuestro corazón, por lo que guardamos aquí, que a veces nosotros mantenemos y no nos hemos atrevido a entregarlo delante de Dios, y a veces no nos hemos atrevido a perdonar y también a extender una palabra de perdón hacia alguien. Deseas que sea bendecida tu vida, que sea bendecida tu familia, que sea bendecida la iglesia. Tenemos que aprender a decidir, a escoger bien hoy, despojarnos de aquellas cosas, dice la palabra, de todo peso y de toda carga que nosotros estamos llevando en la vida para poder empezar a ser bendecidos. No podemos bendecir si nosotros estamos dañados y lastimados. No podemos caminar hacia algo mejor en nuestra vida si no nos hemos atrevido a despojarnos de esas cosas que hemos guardado a veces en nuestro corazón. Hace muchos años
Con esto quiero ir concluyendo. Hace algunos años, cuando estaba en Santa Rosalía, de hecho, hace ratito vino un jovencito llamado Samir. Cuando nosotros estuvimos en Santa Rosalía, él era un niño, era un adolescente de 10 o 11 años, yo creo. Vino para saludarnos. Bueno, Dios nos bendijo mucho. Es un pequeño paréntesis ahí en Santa Rosalía, pero hace algún tiempo, cuando estábamos ahí en Santa Rosalía, en una ocasión fui a pescar en el andador y estaba en las piedras, tiré el anzuelo y el anzuelo cayó sobre un pelícano. Y el pelícano se enrolló en el anzuelo, y entonces ya no podía moverme y me tuve que bajar a las piedras y empecé a jalar el pelícano para poderlo agarrar y poderle quitar el anzuelo, porque ni modo de cortar el hilo y dejarlo con el anzuelo ahí. Pero cuando caminé hacia abajo, me resbalé y caí de cabeza en el agua, y en las piedras pues estaban incrustados erizos, y caí de cabeza y con las manos volteadas, y mis manos cayeron sobre los erizos, y todas mis manos quedaron incrustados de esas espinas o huesos que son del erizo. Así que por pura misericordia de Dios, una ola me golpea, alcanzo a voltearme y gracias a Dios salí y empecé a quitarme todos los erizos. Después de algunos años nos cambian aquí a Tecate y yo estaba trabajando en una yarda empacando piedra, y justo donde está mi anillo, el anillo en esta parte, en un momento cuando estaba agarrando un costal de piedra, me botó algo negro aquí. Había pasado 3 años, y entonces me aprieto y me exprimo y me sale un pedazo de erizo. Ahí estaba. Ni siquiera me había dado cuenta yo que estaba incrustado ahí, ni siquiera percibía el dolor, ni siquiera era algo que yo decía que estuviera presente. Lo que quiero decirte con esto es que a veces nosotros pensamos y creemos que cosas que han pasado en nuestra vida, decisiones que hemos tomado, palabras que hemos dicho, pareciera que el tiempo las escondió. Pero aunque tú digas que el tiempo las escondió, no significa que han sido resueltas y sanadas por Dios en tu corazón. Y en algún momento, en tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos, en tu relación con los demás, en algún momento, eso que está guardado y está herido ahí, ¿sabe qué va a pasar? Va a salir y va a volver a explotar, y va a volver a incomodar, y va a volver a entristecer, y va a volver a generar tristeza, angustia en tu corazón. Y algo que Dios quiere hacer hoy para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, es que Dios necesita que tú le permitas que Él trabaje en esa área en tu corazón. Mientras callé, dice su palabra, en la traducción lenguaje actual dice: mientras no te confesé mi pecado, mi falta, mis heridas, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar, dice el salmista. Así que este es el día, este es el momento que Dios ha puesto, de que nosotros necesitamos aprender, dice, a tomar mejores decisiones. Hoy aprendamos a tomar decisiones, porque nuestras decisiones, nuestras palabras, de verdad, hermano, tienen impacto para bendecir o para maldecir, para bendecir tu vida, como para maldecir tu vida y maldecir también la vida de tu familia y la vida de la iglesia. Y si tú esperas que algo suceda en ti y esperas un nuevo comienzo y una nueva oportunidad en Dios, necesita el Señor que tú le des permiso de Él tratar esos asuntos en tu corazón. Y esta tarde estoy seguro que Dios quiere hacer algo sobre ti. Quizás es algo que sucedió hace muchos años, o quizás es algo que tú estás viviendo hoy. Pero
necesita tratar este asunto en tu corazón, porque si no, difícilmente podremos avanzar. Hoy queremos orar por ti, pero más que orar, tú necesitas tomar una decisión. El día viernes yo le compartí a un hermano una palabra que Dios me dio, y la palabra se encuentra en el libro de Éxodo, cuando Moisés está en una encrucijada. Delante de él está el mar junto con todo el pueblo, y detrás de él el faraón y con todo su ejército que representaba todo su pasado, y delante de ellos estaba el presente y estaba el futuro. Y está ahí Moisés desesperado porque no sabe qué hacer. Y dice la palabra que Moisés clamó a Jehová. Allí clamó, oró, levantó su voz, y Dios le dijo: ¿por qué oras? No ores, no es tiempo de orar. Le dice: marcha, avanza, camina, ve hacia adelante, toma una decisión, no ores. Le dice: camina, decide, avanza. Y eso es lo que yo espero, deseo con todo mi corazón hoy, porque podemos invitarte a que pases tú aquí al frente, podemos orar por ti, pero si tú no tomas una decisión, simplemente será una palabra como aquel hombre insensato que escuchó pero que no puso en práctica. Pero el hombre prudente dice: escucha y construye su casa sobre la roca. Así que hoy yo quiero orar por ti, queremos orar por ti, pero lo demás depende completamente de ti. Y ahora sí yo puedo decir, como Pilato, aquí yo me lavo las manos, porque no es un asunto mío, es un asunto suyo con Dios, con su familia, en su casa, en su relación, en su matrimonio, en la iglesia. Dios ha hablado hoy, le dice: delante de ti he puesto la bendición y la maldición. ¿Qué escoges? Decide hoy. Y yo quiero invitarte, queremos orar por ti, yo quiero que vengas aquí al frente. Si tú tienes una necesidad hoy y necesitas ese impulso que viene de parte de Dios y de su Espíritu, este es el momento oportuno que Dios ha puesto, esta cita divina que Dios ha puesto para que su Espíritu cause en ti ese impulso. Porque Dios no nos ha dado, dice la palabra, un espíritu de cobardía o de temor. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El altar está abierto. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, que tú nos das. Estamos delante de tu presencia, Señor, porque hemos venido a buscar tu bendición, Señor, hoy. Hemos venido a buscar, Señor, esperando de ti, Señor, aquello que pueda bendecir nuestra vida, que pueda bendecir nuestra familia, que pueda bendecir nuestro hogar, que pueda bendecir nuestro matrimonio, que pueda traer bendición. Y aquí estamos, Señor, y hemos acudido a ti. Y hemos escuchado simplemente tu palabra, Señor, donde tú nos dices que aprendamos a escoger bien y que decidamos obedecerte, porque en el obedecerte habrá bendición para nuestras vidas. Escuchamos tu voz cuando nos dices que aprendamos a despojarnos de todo peso, de todo pecado, de todo aquello que está hiriendo, lastimando nuestro corazón, porque tu palabra dice que podemos venir y acudir todos aquellos que están trabajados y cargados, a veces trabajados por la vida, por las decisiones, por las circunstancias que han afectado nuestra vida, pero a veces cargados por lo que otras personas han hecho en nuestras vidas. Pero tu palabra dice: vengan a mí, acudan a mí, porque yo los haré descansar, dice tu palabra. Así que en esta noche, Señor,
Aquí están nuestras vidas. Aquí están las vidas de tus hijos, Señor. Si hay alguien en este lugar que necesita, Señor, ser restaurada, ser restaurado por ti, este es el momento, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia, ven sobre nosotros. Tú conoces todas las cosas, Señor. Tú conoces el corazón, tú conoces la mente y el pensamiento de todos nosotros. Y delante de ti, Señor, no hay nada que quede oculto. Aquí están tus hijos, Señor. Hoy clamamos a ti. Hoy clamamos a ti, Señor. Ven, Espíritu, sobre nosotros.